La voz nacida del hambre. Camarón no nació dentro de una leyenda. Nació donde la vida pesaba desde temprano, donde un niño aprendía a mirar el mundo sin esperar demasiado de él, donde el hambre no era una palabra dramática, sino una presencia diaria, una sombra sentada a la mesa, una forma silenciosa de recordarle a cada familia que el futuro no estaba garantizado. Y, sin embargo, de aquel lugar salió una voz, no una voz limpia, cómoda, educada para gustar. Una voz rota desde el origen. Una voz con tierra, con fiebre, con calle, con miedo, con rabia contenida. La voz de un niño pobre que parecía cantar no para entretener, sino para abrir una grieta en el aire. Cuando Camarón cantaba, algo se detenía. No hacía falta entender todos los secretos del flamenco para sentir que allí había una verdad. En su garganta no sonaba solo una canción. Sonaba una infancia dura. Sonaban las casas humildes, las noches largas, los silencios familiares, la necesidad de salir adelante aunque nadie hubiera prometido una salida. Aquel niño no tenía fortuna, no tenía poder, no tenía un camino fácil esperándolo. Tenía una voz, y esa voz fue su arma, su refugio y su condena. Con ella empezó a alejarse de la miseria. Con ella entró en los tablaos, se ganó el respeto de los mayores, cruzó noches difíciles, soportó miradas que dudaban de él y fue subiendo, paso a paso, hasta tocar un lugar reservado para muy pocos. Camarón no escaló hacia la gloria desde la comodidad. Subió desde abajo, empujado por una fuerza que parecía más grande que su propio cuerpo. Pero la cima nunca es gratis. La fama le dio aplausos, discos, admiración, devoción. También le quitó silencio, descanso, intimidad. El niño pobre que cantaba para sobrevivir terminó convertido en un mito al que todos querían escuchar, mirar, poseer, recordar. Y cuando un hombre se convierte en leyenda demasiado pronto, a veces deja de pertenecer a sí mismo. Detrás del Camarón inmortal estaba José Monje Cruz, un hombre de carne, cansancio y heridas. Un esposo, un padre, un artista perseguido por la exigencia de volver a cantar como si cada noche pudiera salvar el mundo. Un hombre que llegó tan alto que el aire empezó a faltarle. Esta es la historia de una voz nacida del hambre. La historia de un niño pobre que no aceptó quedarse en el lugar que la vida parecía haberle marcado. La historia de un artista que cambió el flamenco, tocó la gloria y descubrió que ser leyenda también puede ser una forma de perderse. Camarón salió de la pobreza con una voz que parecía venir de otro mundo. Pero para convertirse en mito, tuvo que pagar un precio que ningún aplauso pudo devolverle. El niño que nació donde faltaba casi todo. La noche del 5 de diciembre de 1950, en San Fernando, Cádiz, el llanto de un recién nacido atravesó una casa humilde de la calle Carmen, en el barrio de Las Callejuelas. No fue un llanto grande. No fue un llanto distinto al de cualquier niño que llega al mundo buscando aire. Pero dentro de aquella vivienda pobre, donde cada rincón parecía ocupado por una necesidad, ese llanto sonó como algo más que una bienvenida. Sonó como vida, y también como preocupación. La madre, Juana Cruz Castro, gitana, fuerte, cansada, acababa de traer al mundo a otro hijo. El padre, Juan Luis Monje Núñez, miraba al niño con esa mezcla extraña de ternura y miedo que solo conocen los hombres pobres cuando la familia crece y la mesa sigue siendo la misma. Había alegría, sí, pero era una alegría contenida, apretada, casi tímida. Una alegría que no podía reír demasiado alto porque al lado estaba el hambre, esperando. Aquel bebé no llegaba a una casa vacía. Llegaba a una familia numerosa, golpeada por la escasez, donde cada hijo era amor, pero también una nueva batalla. José Monje Cruz era el penúltimo de 8 hermanos. Y en una casa así, un niño más no significaba solo una cuna nueva. Significaba otro cuerpo que vestir, otra boca que alimentar, otra noche de cuentas imposibles. Por eso quizá, sus padres sonrieron con el alma dividida, porque un hijo siempre es una bendición. Pero en la pobreza, incluso las bendiciones pesan.
El niño era pequeño, delgado, claro de piel, con una fragilidad que llamaba la atención. Más tarde, un tío suyo, también llamado José, empezaría a llamarlo Camarón, por aquella apariencia. Flaco, rubio, blanco, como un camarón. El apodo nació casi como una broma familiar, una forma cariñosa de señalar su cuerpo menudo. Nadie podía imaginar entonces que esa palabra terminaría escrita en la historia del flamenco. San Fernando era la isla, la antigua isla de León, y de allí saldría el otro pedazo de su nombre, Camarón de la Isla. Pero esa leyenda todavía no existía. En aquella primera noche, solo estaba José, un niño recién nacido, rodeado de pobreza, de familia, de cansancio y de un destino que aún no tenía forma. Creció en un mundo donde se aprendía pronto a no pedir demasiado. La infancia, para él, no fue una habitación protegida. Fue una calle estrecha, una casa llena, una mesa donde no siempre alcanzaba para todos y una familia obligada a resistir sin hacer ruido. En los hogares pobres, los niños descubren demasiado temprano el rostro de los adultos. Ven la preocupación en los ojos de la madre. Ven el cansancio en las manos del padre. Entienden, incluso sin palabras, que la vida cuesta. Juan Luis, su padre, trabajaba en una fragua. El hierro, el fuego y el golpe del martillo formaban parte de su mundo. Allí, entre el calor duro del taller y el sonido seco del metal, José empezaría a conocer otro tipo de música, la música del esfuerzo, del trabajo físico, del pan ganado con el cuerpo. Cuando dejó la escuela de caridad para ayudar a su padre, no fue por capricho, fue porque en una casa pobre, estudiar podía parecer un lujo cuando había que comer. Aquel abandono de la escuela no fue una escena heroica, fue una necesidad. Un niño cambiando los cuadernos por la fragua. Un niño entendiendo que la vida no iba a esperarlo. Un niño que todavía no sabía escribir su nombre en la historia, pero ya estaba aprendiendo el peso real de sobrevivir. Y, sin embargo, en aquella casa donde faltaban tantas cosas, había algo que sobraba. Flamenco. El cante entraba por las paredes, por el patio, por la memoria de la madre. Juana no solo cuidaba de sus hijos, también le enseñó a José a escuchar. Su voz, sus cantes, su manera de transmitir el flamenco sin teoría ni escuela, fueron una primera raíz. En el barrio, las reuniones familiares y los encuentros con gente del cante convertían la pobreza en otra cosa por un instante. No la borraban, pero la hacían respirable. Por la casa de los Monge pasaban artistas flamencos cuando cruzaban San Fernando. Voces como las de Manolo Caracol, Antonio El Chaqueta, La Perla de Cádiz o Antonio Mairena quedaron cerca de aquel niño que escuchaba más de lo que hablaba. No eran nombres en un libro. Eran presencias reales, ecos vivos, formas distintas de cantar el dolor. José absorbía todo, no como quien estudia, como quien necesita. Al principio le atrajo el mundo de los toros, ese otro territorio de riesgo, orgullo y muerte que fascinaba a tantos niños andaluces. Pero la vida lo empujó hacia el cante. O quizá el cante ya lo había elegido a él desde mucho antes, desde aquella primera noche en que su llanto se mezcló con la pobreza de las callejuelas. A los 5 años, cantó por primera vez con una compañía formada por la Escuela de los Hermanitos, en su propio pueblo. Era apenas un niño, pero algo en su voz no sonaba pequeño. Había en ella una gravedad impropia de su edad, una especie de sombra antigua. No era perfección, era verdad. Después, llegó el golpe que terminó de hundir a la familia en la necesidad. La muerte de su padre, enfermo de asma. Cuando Juan Luis faltó, la pobreza dejó de ser una amenaza para convertirse en urgencia. La casa perdió una columna. Juana quedó frente a una familia grande y una realidad estrecha. Y José, todavía niño, entendió que su voz ya no podía ser solo un don. Tenía que servir para algo. Desde los 7 años empezó a cantar en tabernas, ventas, posadas y hasta en la estación del tranvía de San Fernando. Lugares de paso, de humo, de voces adultas, de monedas escasas.
Allí, donde otros niños habrían sido invisibles, él abría la boca y detenía el aire. Cantaba porque sabía, cantaba porque podía, pero también cantaba porque hacía falta. Esa es la parte que convierte su historia en algo más duro que una simple biografía. Camarón no empezó cantando para alcanzar la fama. Empezó cantando para ayudar a que su casa siguiera en pie. En 1958, comenzó a cantar de manera ocasional en la Venta de Vargas, uno de esos lugares donde el flamenco no se disfraza. Como era demasiado pequeño para cantar de noche, lo hacía por la tarde. Y esa imagen resume su infancia mejor que cualquier explicación. Un niño cantando antes de que cayera la noche. No por juego, sino porque la vida ya lo había puesto frente a los adultos. Allí lo escucharon cantaores de la zona. Allí aprendió estilos tradicionales. Allí su voz empezó a tomar forma entre la exigencia de los mayores y el silencio atento de quienes sabían reconocer algo verdadero. No era todavía el mito, pero ya había una señal. Algo en ese niño flaco de San Fernando parecía venir de un lugar más hondo que la edad. A los 12 años ganó el primer premio en un concurso flamenco en Montilla, Córdoba. Para muchos, fue una victoria pequeña. Para él, era una grieta abierta en el muro. Una prueba de que aquella voz nacida entre necesidades podía llevarlo más lejos que la calle, más lejos que la fragua, más lejos que la pobreza que parecía esperarlo desde la cuna. Después vendrían Miguel de los Reyes, Rancapino, las ferias de Andalucía, Dolores Vargas, La Singla, Juanito Valderrama, el premio en Mairena del Alcor en 1966 y el viaje a Madrid. Pero la raíz estaba allí, en la calle Carmen, en las callejuelas, en una casa donde el nacimiento de un hijo se celebraba con una sonrisa cansada, porque el amor no llenaba los platos. La historia de Camarón no comenzó con un aplauso. Comenzó con un llanto de niño en una familia que ya conocía demasiado bien el hambre. Y tal vez por eso, cuando años después cantó, su voz no sonó como una voz aprendida. Sonó como una herida que había encontrado por fin la manera de salir al mundo. Cuando José tenía 7 años, la muerte entró en su casa sin pedir permiso. Su padre, Juan Luis Monje Núñez, murió enfermo de asma, y con él se apagó una de las pocas columnas que sostenían a la familia. En una casa pobre, la muerte nunca llega sola. Entra con silencio, con llanto, con vecinos que bajan la voz, pero también con una pregunta cruel que nadie se atreve a decir en alto. ¿Y ahora qué? Aquel día, el niño no vio solo un funeral, vio el verdadero rostro de la pobreza. Lo vio en la mirada cansada de su madre, Juana Cruz Castro, obligada a contener el dolor porque alrededor de ella seguían estando sus hijos, sus bocas, sus cuerpos pequeños, sus necesidades. Lo vio en los hermanos reunidos en torno a una ausencia que pesaba más que cualquier palabra. Lo vio en una casa donde el duelo no podía permitirse ser largo, porque al día siguiente habría que seguir buscando pan. En otros hogares, la muerte podía detener el mundo por un tiempo. En el suyo ni siquiera el dolor tenía permiso para descansar. José era demasiado pequeño para entenderlo todo, pero no tan pequeño como para no sentirlo. Hay verdades que no necesitan explicación. Un niño las aprende mirando una mesa, una silla vacía, una madre que no se derrumba porque no puede, unos adultos que hablan bajo y unas paredes que parecen encogerse cuando falta el hombre que traía algo de sustento a casa. Aquella despedida le quitó una parte de la infancia. No de golpe, no con una frase solemne, sino de una forma más honda, haciéndole comprender que el hambre no espera a que un niño crezca. El hambre no pregunta la edad, no respeta el duelo, no se conmueve ante un ataúd, simplemente permanece. Y José lo entendió. Entendió que la pobreza no era solo vivir con poco, era estar siempre al borde, era depender de cualquier moneda, era mirar el futuro y no ver una puerta clara. Era saber que una enfermedad podía hundir a una familia entera. Era descubrir que la vida podía quitar al padre y dejar al hijo frente a una responsabilidad que no le correspondía todavía. Desde entonces, su voz dejó de ser solo una gracia. Dejó de ser ese don que alegraba reuniones, ese cante de niño que los mayores escuchaban con sorpresa. Empezó a convertirse en otra cosa, una herramienta, una salida,
una forma de ayudar a que la casa siguiera respirando. Muchos artistas cantan para ser vistos. José empezó a cantar para que en su casa no faltara tanto. Esa diferencia lo cambió todo. Porque cuando un niño canta para ganar aplausos, todavía puede permitirse jugar con la voz. Pero cuando canta porque hace falta dinero, porque la madre está sola, porque la familia pesa, porque el pan no llega por milagro, entonces la voz pierde inocencia. Se vuelve más seria, más urgente, más vieja que el cuerpo que la sostiene. Por eso el cante de Camarón nunca sonó como un adorno. Sonaba como necesidad. A los 7 años, comenzó a cantar en tabernas, posadas, ventas y lugares de paso de San Fernando. También en la estación del tranvía, donde la gente llegaba, se iba, esperaba, hablaba, fumaba, miraba de reojo. No eran escenarios hechos para proteger a un niño. Eran espacios duros, llenos de voces adultas, de cansancio, de prisa, de monedas que caían con peso pequeño pero necesario. Allí, José aprendió algo que ninguna escuela podía enseñarle. Aprendió que una voz podía abrir una mano cerrada. Aprendió que el silencio de los demás, cuando él cantaba, tenía valor. Aprendió que su garganta no era igual a las otras, no porque alguien se lo explicara con grandes palabras. Lo supo por las miradas, por la forma en que algunos hombres dejaban de hablar, por la manera en que una taberna se quedaba quieta durante unos segundos, por esa extraña suspensión que ocurre cuando una voz toca un sitio donde todos esconden algo. José cantaba pequeño, pero no cantaba ligero. En su voz estaba la fragua de su padre, el cansancio de su madre, la sombra del funeral, la infancia interrumpida, la vergüenza silenciosa de pedir, la necesidad de llevar algo a casa. Cada salida a cantar era un paso fuera de la niñez, y un paso dentro de un destino que todavía no tenía nombre. No había glamour en aquello, no había trajes brillantes, ni luces preparadas, ni grandes contratos. Había un niño flaco, de piel clara, con un apodo que parecía una broma familiar y una voz que empezaba a dolerle al mundo. Había lugares humildes donde se cantaba cerca de la vida real, no por encima de ella. Y allí, precisamente allí, el hambre empezó a transformarse. No desapareció. Se convirtió en sonido. Esa fue la primera gran alquimia de Camarón. Tomar la falta y volverla cante. Tomar la vergüenza de la pobreza y convertirla en una verdad que nadie podía discutir. Tomar la obligación de cantar para sobrevivir y transformarla, poco a poco, en una forma de poder. El flamenco le dio un idioma para decir lo que un niño no sabía explicar, porque el flamenco no le pedía que fingiera felicidad. No le exigía suavizar el dolor. Al contrario, le permitía entrar en la pena, mirarla de frente y hacerla vibrar. En ese territorio, la herida no era una debilidad. Era materia prima. Era raíz. Era fuego. Y José tenía heridas de sobra. Por eso su voz empezó a sonar distinta. No era solo técnica. No era solo oído. No era solo talento natural. Era una forma de verdad. La verdad de quien ha visto demasiado pronto cómo el mundo puede quebrar una casa. La verdad de quien sabe que cantar no siempre nace de la alegría. A veces nace de la urgencia, de la pérdida, de la necesidad de no hundirse. Mientras otros buscaban el escenario para afirmarse, él buscaba en el cante una manera de seguir en pie. Y esa diferencia quedó marcada para siempre en su garganta. Cuando Camarón cantaba, no parecía estar interpretando una pena ajena. Parecía regresar a un lugar propio, a la casa de las callejuelas, al rostro de su madre, al hueco dejado por su padre, a las tardes en que un niño debía cantar donde otros niños solo habrían ido a mirar. Cada quejío suyo llevaba una memoria, la memoria de un hambre que no lo destruyó, pero lo obligó a madurar antes de tiempo. La memoria de una infancia que no pudo ser ligera. La memoria de una familia que necesitaba que aquel niño hiciera algo imposible, convertir el dolor en pan, y él lo hizo cantando. No porque fuera fácil, no porque fuera justo, lo hizo porque era lo único que tenía. Así empezó a formarse el Camarón que más tarde cambiaría el flamenco. No en el lujo, no en la comodidad,
no en una infancia protegida por el aplauso. Se formó en el filo de la necesidad, donde cada nota tenía peso, donde cada moneda importaba, donde el cante no era todavía una carrera, sino una forma de sobrevivir. El hambre pudo haberlo encerrado en el mismo destino de tantos niños pobres. Pero en José Monje Cruz ocurrió algo distinto. El hambre no le quitó la voz. Le dio una profundidad que nadie podía enseñarle. La pobreza no destruyó a Camarón. Lo convirtió en una garganta donde el dolor aprendió a cantar. Hay niños que cantan porque alguien les dice que tienen una voz bonita. José cantaba porque en su casa hacía falta. Esa fue la diferencia que lo separó desde muy temprano de otros muchachos con talento. Para él, el cante no era un adorno de la infancia ni una diversión de patio. Era una manera de volver a casa con algo en el bolsillo. Una moneda pequeña. Una ayuda mínima. Un gesto capaz de aliviar, aunque fuera por unas horas, el peso que había quedado sobre los hombros de su madre. Después de la muerte de su padre, cada salida a cantar tenía otro significado. Ya no era solo el niño que sorprendía a los mayores con una voz impropia de su edad. Era un hijo intentando empujar contra la pobreza con lo único que poseía. Y lo único que poseía era esa garganta donde el dolor parecía haber encontrado una forma de hacerse música. San Fernando lo vio crecer así, delgado, serio, atento, entrando en lugares que no estaban hechos para proteger a un niño. Tabernas, ventas, posadas, rincones donde los adultos bebían, hablaban, discutían, esperaban. La estación del tranvía, con su movimiento constante de gente que llegaba y se marchaba, también escuchó aquella voz pequeña de cuerpo y enorme de sombra. Allí no había romanticismo, había necesidad. José cantaba frente a desconocidos, frente a hombres que quizá no esperaban nada de él, frente a miradas cansadas que al principio podían verlo como a un niño más buscando unas monedas. Pero bastaban unos segundos para que la escena cambiara. Algo ocurría cuando abría la boca. El ruido bajaba. Las conversaciones perdían fuerza. La gente miraba. No porque aquel niño cantara perfecto, sino porque cantaba de verdad. La voz de Camarón no pedía permiso para entrar. Llegaba áspera, directa, con una madurez que no se correspondía con su edad. No parecía una voz fabricada para gustar. Parecía una voz empujada por algo más urgente. El hambre, la pérdida, la casa llena de hermanos, la madre sosteniendo el mundo con las manos vacías. Y cuanto más cantaba, más entendía una cosa. Aquella voz podía sacarlo de donde estaba, no de golpe, no como un milagro limpio, pero sí como una grieta en el muro. Cada moneda ganada era pequeña, pero cada silencio conseguido era enorme, porque cuando una taberna se callaba para escucharlo, José descubría que no era invisible. Cuando alguien hablaba de su cante, cuando otro lo recomendaba, cuando una mirada se quedaba fija en él más tiempo de lo normal, el niño comprendía que en su garganta había una fuerza capaz de abrirle camino. La pobreza le había cerrado muchas puertas. El cante empezó a abrir las primeras. En 1958, cuando todavía era muy pequeño, comenzó a cantar de forma ocasional en la venta de Vargas, en San Fernando. Aquel lugar no era cualquier sitio. Por allí pasaban artistas, aficionados, gente que entendía el flamenco y sabía distinguir entre una voz bonita y una voz con raíz. Como José era un niño, cantaba por la tarde. La noche pertenecía a los adultos, a los nombres hechos, a los cuerpos que ya podían soportar el peso del escenario. Pero la tarde también podía guardar destinos. En la venta de Vargas, Camarón empezó a escuchar y a ser escuchado. Allí el flamenco no era una postal ni una decoración. Era una prueba. El cante tenía que sostenerse solo, sin trucos, sin adornos innecesarios. Y José, todavía niño, se fue curtiendo en ese ambiente donde una voz podía ser celebrada o devorada. Él aprendía mirando, aprendía escuchando, aprendía callando. No necesitaba grandes discursos. Le bastaba oír a los cantaores mayores, observar sus pausas, sentir cómo una solea podía romper una sala o cómo una seguirilla podía dejar el aire más pesado. Ese aprendizaje no pasaba por cuadernos.
pasaba por el cuerpo, por la memoria, por la repetición silenciosa de quien sabe que cada detalle puede servirle para sobrevivir. Porque José no buscaba solo cantar mejor, buscaba salir. Salir de la miseria no significaba abandonar sus raíces, significaba no dejarse enterrar por ellas. Significaba usar aquello que la vida le había dado, una voz distinta, para empujar contra un destino que parecía ya escrito para los niños pobres de las callejuelas. A los 12 años llegó una señal más clara. En Montilla, Córdoba, ganó el primer premio en un concurso flamenco. Para otros, tal vez fue un trofeo, una anécdota de juventud, un primer reconocimiento. Para José fue algo más profundo, la confirmación de que su voz podía cruzar los límites de San Fernando. Aquello que había nacido en tabernas, ventas y tardes de necesidad, empezaba a ser mirado con respeto fuera de su tierra. El niño pobre ya no solo cantaba para conseguir unas monedas, empezaba a cantar para ocupar un lugar. Y ese cambio fue decisivo. A partir de entonces, su nombre comenzó a moverse con más fuerza. Su talento llegó a oídos de personas que podían empujarlo más lejos. Uno de sus primeros apoyos importantes fue Miguel de los Reyes, cantaor malagueño que ayudó a abrirle camino por España. Con él, José empezó a conocer otro mapa. Ferias, escenarios, compañías, viajes, noches fuera de casa, públicos distintos. La pobreza seguía detrás, pero ya no lo tenía completamente quieto. El cante lo estaba moviendo. Junto a Rancapino, amigo cercano de aquellos primeros años, recorrió ferias importantes de Andalucía. Cantaban donde podían, como podían, abriéndose paso entre casetas, fiestas, reuniones y escenarios donde el arte debía demostrar su valor rápido, sin pedir paciencia. Allí Camarón empezó a aprender otra ley dura. El talento no basta si no se resiste. Había que cantar cansado, había que cantar lejos de casa. Había que cantar aunque el cuerpo pidiera descanso y el alma pidiera silencio. Pero José ya conocía la necesidad. No se asustaba fácilmente ante la dureza del camino, porque venía de una dureza más antigua. El hambre lo había entrenado. Esa es una verdad cruel, pero también esencial para entenderlo. Camarón no llegó al flamenco como alguien que buscaba una aventura artística. Llegó como un niño que había entendido que su voz podía ser la única escalera disponible. Por eso cantaba con una intensidad diferente. No había distancia entre su vida y su cante. Lo que había sufrido no quedaba fuera de la música. Entraba en ella. Cuando cantaba, no parecía representar una pena. Parecía devolverla convertida en sonido, en quejío, en una verdad tan desnuda que incomodaba. Quienes lo escuchaban podían no saber todos los detalles de su historia, pero sentían que aquella voz venía de abajo, de una casa llena de hijos, de un padre perdido demasiado pronto, de una madre obligada a resistir, de una infancia a la que le habían pedido demasiado. Y por eso su cante no era limpio, era necesario. En esa etapa, Camarón empezó a comprender que la miseria no solo se escapaba corriendo, a veces se escapaba cantando. Cada actuación era un intento de alejarse un poco más del destino que parecía esperarlo. Cada viaje era una prueba. Cada escenario modesto, cada feria, cada venta, cada tarde en que alguien lo escuchaba con respeto, era una confirmación de que su vida podía tomar otra dirección. No era todavía la gloria, era el camino. Un camino hecho de cansancio, aprendizaje y hambre convertida en disciplina. Un camino donde el niño de San Fernando empezó a dejar atrás la invisibilidad sin dejar de llevarla dentro. Porque Camarón nunca cantó como alguien que hubiera olvidado su origen. Cantó siempre como quien sabe exactamente de dónde viene. Y eso fue lo que lo hizo distinto. La pobreza no le dio elegancia, le dio verdad. La necesidad no le quitó fuerza, le dio urgencia. El dolor no lo volvió pequeño. Lo obligó a cantar desde un lugar donde pocos se atreven a mirar. Así, poco a poco, José Monje Cruz empezó a escapar de la miseria. No con promesas, no con discursos, no con suerte limpia,
Escapó con la voz, con una voz que parecía demasiado grande para su cuerpo y demasiado herida para su edad. El niño que cantaba para no pasar hambre empezaba a convertirse en un artista, pero cada paso hacia arriba llevaba dentro una marca de origen, porque Camarón no subió desde la comodidad, subió desde la falta. Y cuando alguien sube desde tan abajo, la gloria no borra el hambre, solo la convierte en eco. La voz de José ya había empezado a sacarlo de la miseria, pero todavía necesitaba algo más duro que el talento. Necesitaba fuego. Y ese fuego estaba en los tablaos. Allí no bastaba con cantar bien. En un tablao, el cante no se podía esconder detrás de una promesa ni de una historia triste. O sostenía el aire, o se caía, o hacía callar a los que escuchaban, o era devorado por el ruido, por el humo, por la impaciencia de una noche cualquiera. Para un muchacho que venía de cantar en tabernas, ventas y estaciones, aquel mundo era una continuación natural de la necesidad, pero también una prueba más feroz. Ya no se trataba solo de llevar unas monedas a casa. Se trataba de demostrar, una y otra vez, que esa voz nacida del hambre podía ocupar un lugar entre los mayores. Camarón entraba en esos espacios con el cuerpo delgado y la mirada seria. No parecía un conquistador. Parecía un niño que había crecido demasiado pronto. Pero cuando cantaba, la fragilidad desaparecía. Algo se levantaba dentro de él. La timidez se convertía en filo, la pobreza dejaba de ser vergüenza y pasaba a ser raíz. Su voz no pedía compasión, exigía silencio. En los tablaos, José aprendió que el flamenco no perdona la mentira. Allí estaban los aficionados que sabían escuchar, los artistas que conocían cada palo, cada caída, cada respiración, los viejos que no aplaudían por educación, los que podían distinguir, en pocos segundos, si una voz venía del adorno o venía de la sangre, y la suya venía de la sangre. Por eso empezó a imponerse sin necesidad de levantar la voz fuera del cante. No era un muchacho de grandes discursos. No necesitaba explicar de dónde venía. Su garganta lo decía por él. En cada quejío aparecía San Fernando. En cada pausa, la casa pobre de las callejuelas. En cada nota larga, la sombra del padre ausente y la figura de una madre sosteniendo demasiado. El tablao fue su escuela, pero no una escuela amable. Fue una escuela sin piedad. Una noche podía darle respeto. Otra podía exigirle más. Una actuación podía abrir una puerta. Otra podía recordarle que el camino hacia arriba no estaba asegurado. Allí, Camarón entendió que el talento sin resistencia se rompe pronto. Que una voz única también tiene que aprender a aguantar cansancio, público, presión, comparación, viajes, espera. Cada noche le quitaba algo, y cada noche le daba algo. Le quitaba infancia, descanso, inocencia. Le daba oficio, temple, presencia. Ese intercambio fue formando al artista. El niño que cantaba para escapar de la pobreza empezó a comprender que salir de abajo no significaba únicamente alejarse del hambre. Significaba transformarse en alguien capaz de soportar el peso de ser mirado, juzgado y recordado. En los tablaos, Camarón no se volvió famoso de golpe. Se volvió necesario. Esa palabra es más importante, porque la fama puede ser ruido, pero la necesidad nace cuando una voz empieza a ocupar un sitio que nadie más puede llenar. Quienes lo escuchaban sentían que en aquel muchacho había algo antiguo y nuevo al mismo tiempo. Antiguo porque respetaba la raíz. Nuevo porque su manera de cantar parecía abrir una herida distinta en el flamenco. No era una voz domesticada. Era una voz que venía con polvo en los zapatos. Una voz que no había aprendido el dolor en los libros, ni en los teatros elegantes. Lo había visto en casa. Lo había sentido en la mesa. Lo había cantado en lugares donde cada moneda tenía peso. Y al llegar al tablao, todo eso no desaparecía. Ardía mejor. Por eso su cante empezó a crecer. No hacia la perfección fría, hacia la verdad. Camarón no buscaba sonar limpio. Buscaba sonar hondo. Y en el flamenco, lo hondo no siempre es lo más bonito. A veces es lo que duele, lo que incomoda, lo que deja al oyente quieto porque reconoce algo que no sabe nombrar. Ese fue el territorio donde José Monje Cruz
empezó a dejar de ser solo un niño prodigioso de San Fernando. Empezó a convertirse en Camarón. Todavía quedaban caminos difíciles, nombres mayores, encuentros decisivos y una gloria que le cambiaría la vida. Pero la forja ya estaba hecha. El hambre le había dado la herida. La calle le había dado la urgencia. Los tablaos le dieron el temple. Allí aprendió a sostener el silencio de una sala. Allí entendió que su voz podía mandar. Allí, entre noches duras y aplausos ganados sin regalo, el niño pobre empezó a tomar la forma de un mito. Porque Camarón no fue construido por la comodidad. Fue forjado en el fuego. Y el fuego, cuando no destruye, convierte a un hombre en leyenda. Camarón ya tenía la voz. Pero una voz, por grande que sea, necesita encontrar el lugar exacto donde su destino se enciende. Después de las tabernas, las ventas, las ferias y los tablaos, José Monje Cruz empezó a acercarse a un mundo más amplio. Ya no era solo el niño pobre de San Fernando que cantaba para llevar algo a casa. Tampoco era únicamente aquel muchacho delgado que obligaba a callar una sala cuando abría la boca. Su nombre empezaba a moverse. Su cante viajaba de oído en oído, como viajan las cosas verdaderas antes de hacerse famosas. Madrid apareció entonces como una puerta difícil, no una puerta amable. Madrid no esperaba a Camarón con los brazos abiertos. La capital podía ser dura con los que llegaban de abajo. Allí había nombres, competencia, noches largas, artistas buscando sitio, empresarios midiendo posibilidades, públicos que no regalaban nada. Para un joven que venía de la pobreza andaluza, la ciudad no era solo una oportunidad, era otra prueba. Pero José ya conocía las pruebas. Habías aprendido demasiado pronto que nada se entrega limpio, que cada paso se gana, que una voz distinta no basta si el mundo no se detiene a escucharla. Y él había pasado la vida obligando al mundo a escuchar, aunque fuera en una taberna, en una venta o junto al ruido de una estación. En ese camino apareció Paco de Lucía, y el flamenco cambió de respiración. No fue simplemente el encuentro entre un cantaor y un guitarrista. Fue algo más hondo, dos formas de entender el arte encontrándose en el punto exacto. Camarón traía una voz nacida de la herida, una voz sin barniz, con hambre en la raíz y verdad en cada quiebro. Paco traía una guitarra limpia, poderosa, inteligente, capaz de abrir caminos nuevos sin romper la memoria antigua del flamenco. Uno parecía venir del grito, el otro, del pulso. Y juntos encontraron una forma distinta de decir lo mismo. Que el flamenco podía seguir siendo raíz, y al mismo tiempo, moverse hacia un lugar que todavía nadie había visto del todo. Camarón no necesitaba que Paco le diera alma. Ya la tenía. Lo que encontró en aquella guitarra fue un territorio donde su voz podía crecer sin perder su origen. Paco no suavizó a Camarón, no lo convirtió en otra cosa. Le dio espacio, tensión, respuesta. Le puso delante una música capaz de sostener su dolor sin encerrarlo. Cuando la voz de Camarón entraba, la guitarra de Paco no la tapaba. La acompañaba como si supiera de dónde venía. Y eso era decisivo, porque Camarón no cantaba desde la comodidad, cantaba desde el fondo. Si una guitarra no entendía ese fondo, podía decorar la voz, pero no elevarla. Paco sí lo entendió. Comprendió que aquella garganta no necesitaba adornos inútiles, necesitaba verdad alrededor. Necesitaba un fuego que no compitiera con ella, sino que la empujara más alto. De esa alianza nació una etapa que marcó al flamenco para siempre. Cada grabación, cada cante, cada diálogo entre la voz y la guitarra parecía abrir una ventana. Había respeto por lo antiguo, pero no había miedo al futuro. Camarón seguía sonando a pueblo, a calle, a fragua, a casa pobre, a niño obligado a madurar demasiado pronto. Pero ahora esa verdad encontraba una forma más grande, más precisa, más peligrosa. El hambre seguía allí, no como miseria visible, como memoria. Ya no era el niño cantando por monedas en lugares de paso, pero su voz no había olvidado aquellos lugares. Esa fue una de sus grandes fuerzas, subir sin borrar el origen. Camarón podía estar frente a públicos más importantes, podía grabar,
Podía empezar a ser mirado como un fenómeno, pero en su cante seguía respirando San Fernando. Eso lo hacía distinto. Muchos artistas, cuando empiezan a subir, intentan parecer menos pobres, menos heridos, menos marcados por el lugar del que vienen. Camarón no podía hacer eso. Su arte dependía precisamente de no mentir. Si limpiaba demasiado su voz, perdía el centro. Si olvidaba la necesidad que lo había empujado, dejaba de ser él. Paco de Lucía lo ayudó a subir sin arrancarlo de su raíz. Por eso aquella unión tuvo tanta fuerza. No era una escalera hacia la fama vacía. Era una transformación. El niño que había cantado para no pasar hambre, empezaba a convertirse en un artista capaz de cambiar la historia de su música. El cante que había nacido en la urgencia de sobrevivir, empezaba a adquirir un peso nuevo. Ya no solo alimentaba una casa, ya no solo abría puertas personales. Ahora empezaba a mover una tradición entera. Y eso también traía peligro, porque cuando un artista empieza a cambiar algo sagrado, no todos lo celebran. Hay quienes escuchan el futuro como una amenaza. Hay quienes confunden la raíz con una jaula. Camarón junto a Paco empezó a caminar en esa línea delicada. Respetar el flamenco y al mismo tiempo empujarlo hacia otra altura. No era rebeldía fácil. Era necesidad artística. La misma necesidad que de niño lo había obligado a cantar para sobrevivir. Ahora lo empujaba a cantar como si el flamenco también necesitara sobrevivir dentro de él. Poco a poco, Camarón dejó de ser solo una promesa. Se convirtió en una presencia inevitable. Su voz ya no pertenecía únicamente a las ventas de San Fernando, ni a las ferias, ni a los tablaos donde había aprendido a resistir. Empezaba a pertenecer a una historia mayor. Y, sin embargo, cuanto más crecía el mito, más se estrechaba el espacio del hombre. Porque el éxito tiene una trampa silenciosa. Primero te abre una puerta. Después te exige que no salgas nunca del personaje que el público ha empezado a amar. Camarón todavía estaba subiendo. Todavía quedaba gloria por delante. Discos, escenarios, devoción, un respeto cada vez más grande. Pero la semilla del precio ya estaba plantada. El niño pobre había encontrado en Paco de Lucía el compañero que podía llevar su voz hasta la cima. Lo que quizá nadie podía medir era cuánto pesaría esa cima sobre sus hombros. Aquel encuentro no borró el hambre de su historia. La convirtió en destino. Con Paco, la voz de Camarón dejó de ser solo una herida hermosa. Se volvió camino. Se volvió revolución. Se volvió una de esas raras fuerzas que no solo hacen famoso a un hombre, sino que obligan a una música entera a mirarse de nuevo. Y desde ese momento, José Monje Cruz empezó a cruzar una frontera invisible. Ya no cantaba solo para escapar de la miseria. Cantaba para demostrar que un niño nacido donde faltaba casi todo, podía llegar tan alto que incluso el flamenco tendría que cambiar para seguirlo. Llegar a la cima no siempre significa respirar mejor. A veces significa quedarse sin aire. Camarón había subido desde muy abajo. Desde la calle Carmen, desde las callejuelas, desde una casa donde el hambre se sentaba a la mesa, desde tabernas y ventas donde un niño cantaba para ayudar a los suyos. Había subido con una voz que parecía demasiado grande para su cuerpo. Había subido sin esconder la herida. Y cuando por fin el mundo empezó a pronunciar su nombre con respeto, muchos vieron solo la gloria. Vieron al genio, vieron al elegido, vieron al cantaor que podía partir el silencio con un quejío. Pero casi nadie vio el peso, porque la fama, cuando llega a un hombre nacido en la necesidad, no cae como una bendición limpia. Cae como una luz demasiado fuerte sobre alguien que venía acostumbrado a mirar desde la sombra. De pronto, Camarón ya no era solo José Monje Cruz. Ya no era únicamente aquel muchacho flaco de San Fernando que cantaba para sobrevivir. Empezaba a ser un símbolo, y los símbolos no descansan. La gente no quería escuchar a un hombre cansado. Quería escuchar al mito. Quería que cada noche cantara como si el dolor acabara de nacer dentro de él. Quería que cada actuación tuviera la misma hondura, la misma verdad, la misma llama. El público pedía fuego, pero pocas veces se pregunta cuánto se quema quien lo entrega. Camarón se convirtió en una presencia casi sagrada para muchos aficionados. Su voz ya no pertenecía solo a su garganta.
Pertenecía a quienes la habían convertido en refugio, en memoria, en devoción. Cada disco, cada escenario, cada aparición aumentaba la distancia entre el artista y el hombre. Cuanto más lo amaban, más difícil era ser simplemente José. Ese es uno de los precios más silenciosos de la gloria. Primero te levantan. Después te exigen que permanezcas arriba aunque el cuerpo tiemble. La cima de Camarón no fue una cima de lujo fácil. No fue el triunfo cómodo de quien llega rodeado de seguridad. Fue el ascenso de un hombre que había puesto demasiada vida en la voz. Y cuando una voz se alimenta de la herida, cada noche de cante vuelve a abrir algo. No se canta desde un lugar así sin pagar por ello. El flamenco le había dado un camino. También le pedía sangre. A su alrededor crecían el respeto, la admiración, la leyenda. Los que antes lo escuchaban en ventas y ferias, ahora lo miraban como a alguien irrepetible. Los jóvenes querían parecerse a él. Los mayores discutían su grandeza. Los puristas medían cada paso. Los nuevos públicos descubrían en su voz una forma de emoción que no necesitaba explicación. Pero dentro de esa devoción había una jaula. Camarón ya no podía cantar como cualquiera. No podía fallar como cualquiera. No podía cansarse como cualquiera. Cada gesto suyo era observado. Cada cambio era comentado. Cada riesgo era celebrado por unos y condenado por otros. Y él, que había usado el cante para escapar de la miseria, empezó a descubrir que la fama también podía encerrar. La pobreza lo había obligado a cantar. La gloria lo obligaba a seguir siendo Camarón. Y no es lo mismo. El niño pobre cantaba para llevar algo a casa. El mito cantaba para sostener una imagen que el mundo necesitaba intacta. En el fondo, ambas cosas nacían de una presión. Primero fue el hambre. Después fue la expectativa. Primero fue la necesidad de sobrevivir. Después, la necesidad de no decepcionar a quienes habían puesto en él una fe casi religiosa. Ese cambio no se ve en una fotografía, no se mide en aplausos, se nota en la mirada, en el cansancio que se queda detrás de los ojos, en los silencios después del escenario. En esa soledad extraña que puede rodear a un artista incluso cuando todos gritan su nombre. Porque cuanto más alto subía Camarón, más gente lo escuchaba. Pero quizá menos personas podían acercarse de verdad al hombre que estaba detrás de la voz. La cima tiene ese veneno. Te rodea de gente y te deja solo. Y, sin embargo, Camarón seguía cantando. Seguía entrando en el cante como quien entra en una habitación peligrosa, sabiendo que allí estaba su poder y también su desgaste. Su voz no se volvió ligera con la fama. No se volvió cómoda. Conservó esa grieta de origen, esa memoria del hambre, esa verdad que lo había hecho distinto desde niño. Pero ahora esa verdad se escuchaba bajo una luz más grande, y por eso dolía más. Cada vez que cantaba, parecía recordarle al mundo de dónde venía. Y también parecía recordarse a sí mismo lo lejos que había llegado. La historia de Camarón no puede entenderse solo como una victoria. Sería demasiado simple. Sí, venció muchas barreras. Sí, llevó su nombre y su cante a un lugar reservado para muy pocos. Sí, cambió la forma de escuchar flamenco. Pero en esa victoria había una factura escondida. Porque no se llega desde el hambre hasta el mito sin dejar algo en el camino. Camarón dejó infancia, dejó descanso, dejó partes de sí mismo en cada noche de cante, en cada viaje, en cada exigencia, en cada intento de estar a la altura de una leyenda que crecía más rápido que su propia vida. La gloria le dio un lugar en la historia. Pero también empezó a quitarle el derecho a ser frágil. Y eso, para un hombre que había nacido con tan poco, era una condena extraña. Haber logrado escapar de la pobreza para quedar atrapado en una grandeza que ya no le permitía bajar la guardia. La gente escuchaba su voz y sentía que algo eterno estaba ocurriendo. Pero lo eterno, cuando pasa por un cuerpo humano, pesa. Camarón había llegado a la cima. Y la cima, como el hambre, tampoco perdona. Solo cambia de forma. Primero le pidió que cantara para vivir. Después le pidió que viviera para cantar. La gloria no cayó sobre Camarón como una corona. Cayó como una deuda. Durante años,
Había cantado para salir de la pobreza, para ayudar a su casa, para abrirse paso en un mundo que no estaba hecho, para regalar oportunidades a un niño pobre de San Fernando. Cada escenario conquistado parecía una victoria contra el hambre. Cada aplauso parecía una puerta más lejos de las callejuelas. Cada disco, cada viaje, cada noche de cante demostraba que José Monje Cruz había logrado lo que parecía imposible: convertir una infancia herida en destino. Pero nadie sube tan alto sin que el cuerpo empiece a cobrar. Al principio, el precio no se ve. Se esconde detrás de los focos, detrás de los amigos, detrás de los viajes, detrás de esa palabra brillante que todos pronuncian con admiración: éxito. La gente mira al artista y cree que la cima es un lugar de descanso. Pero para Camarón, la cima fue otra forma de exigencia. Había que cantar, había que responder, había que seguir siendo Camarón. El niño que antes cantaba para no pasar hambre ahora cantaba para sostener una leyenda. Y una leyenda, cuando crece demasiado, empieza a pedir más que una voz. Pide tiempo, pide salud, pide silencio, pide vida. José había aprendido desde pequeño a no quejarse demasiado. La pobreza enseña eso: a aguantar, a callar, a seguir andando aunque el cansancio muerda por dentro. Quizá por eso siguió entregándose al cante como si no hubiera límite. Cada quejío parecía arrancado de una parte profunda de él. Cada noche algo salía de su garganta y quedaba flotando en la memoria de los demás. El público se iba conmovido. Los aficionados hablaban de milagro. El flamenco encontraba en él una verdad que no se podía fabricar. Pero el hombre cobre volvía a quedarse con el desgaste. Detrás del mito estaba la casa, estaba la chispa, estaban los hijos, estaba la familia que no veía solamente al genio, sino al hombre que regresaba cansado, al padre que no siempre podía pertenecer por completo al hogar porque una parte de él ya estaba en manos del público. Para el mundo, Camarón era una voz sagrada. Para los suyos, era José. Un hombre con silencios, con ausencias, con debilidades, con una fragilidad que la fama no podía curar. La familia suele conocer la parte que la historia no fotografía. Conoce la mirada después del aplauso. Conoce la habitación cuando se apagan las luces. Conoce el cansancio que no aparece en los discos. Conoce el precio íntimo de vivir junto a alguien que todos veneran, pero que por dentro sigue siendo humano. Y Camarón era humano. Eso fue quizá lo que muchos olvidaron. Lo escuchaban cantar como si viniera de otro mundo, y poco a poco empezaron a pedirle que viviera como si no perteneciera a este. Pero su cuerpo sí pertenecía a la tierra. Su cuerpo recordaba las noches largas, los años de trabajo, la presión, los excesos de una vida empujada al límite, la tensión de cargar con una voz que todos esperaban que nunca fallara. La gloria le había dado un nombre eterno, pero no le dio paz. Cada vez había más ojos sobre él, más expectativas, más gente esperando que Camarón fuera siempre ese fenómeno indomable capaz de abrir el alma con una sola frase cantada. Y cuanto más crecía esa imagen, más pequeño parecía el espacio para José Monje Cruz. Ahí comenzó el verdadero precio. No fue solo el cansancio físico. Fue la sensación de estar atrapado entre dos vidas. Una vida nacida en el hambre, que todavía recordaba cada golpe del pasado, y otra vida convertida en mito, donde todo parecía grande, intenso, imposible de detener. Entre esas dos vidas caminaba Camarón, con una voz que lo había salvado y que al mismo tiempo lo iba consumiendo. El cante seguía siendo su refugio, pero también se volvió una carga, porque cantar desde la verdad exige volver una y otra vez al lugar donde duele. Camarón no podía cantar ligero, no sabía hacerlo. Su grandeza estaba precisamente en eso, en entrar hasta el fondo, en no quedarse en la superficie, en hacer que cada nota pareciera una confesión. Pero una confesión repetida durante años termina dejando marcas. Y las marcas empezaron a notarse. No hacía falta decirlo en voz alta. A veces bastaba observarlo. La intensidad seguía allí. Pero también había otra sombra.
la de un hombre que había entregado demasiado, la de alguien que había llegado a un punto donde la admiración de los demás ya no alcanzaba para protegerlo de sí mismo, ni de la vida, ni del desgaste acumulado. El público seguía escuchando al mito. La familia veía al hombre. Esa diferencia duele, porque mientras fuera de casa muchos lo celebraban como una figura casi intocable, dentro de su mundo privado existía otra realidad: la preocupación, el miedo, la necesidad de sostenerlo cuando la leyenda pesaba más que el cuerpo. La chispa no acompañaba solo a un artista famoso, acompañaba a un hombre marcado por una vida que nunca fue tranquila, a un hombre que había vencido la pobreza, pero no había salido ileso de la batalla. Ese es el engaño de algunas victorias. Desde fuera parecen limpias, desde dentro están llenas de pérdidas. Camarón ganó un lugar que nadie pudo quitarle. Cambió el flamenco, abrió caminos, se convirtió en referencia, en símbolo, en una voz que ya no pertenecía solo a una época. Pero mientras el nombre crecía, el hombre pagaba. Pagaba con descanso, pagaba con salud, pagaba con intimidad. Pagaba con esa parte de la vida que no se recupera cuando el público se marcha y la noche queda sola. No fue un precio visible para todos. Los grandes dolores rara vez se muestran completos. Se esconden en una pausa, en una mirada, en un silencio más largo de lo normal. Se esconden en el modo en que un hombre vuelve a casa después de haber sido adorado por una multitud, y aún así parece cargar una tristeza que nadie puede aplaudirle. Camarón había tocado la gloria, pero tocar la gloria no significa poseerla. A veces significa quemarse los dedos en ella. El niño pobre de San Fernando había llegado a un sitio reservado para muy pocos. La voz nacida del hambre se había convertido en patrimonio emocional de miles de personas. Pero el camino que lo llevó hasta allí también le fue quitando partes de sí mismo. La pobreza no lo destruyó cuando era niño. La fama, más tarde, tampoco pudo destruir su arte. Pero entre una y otra fueron dejando al hombre cada vez más expuesto. Y así, mientras el mito se volvía más grande, José parecía quedar más solo dentro de su propio nombre. El precio de ser leyenda no siempre se paga al final. Se paga cada día, en cada noche que exige más de lo que el cuerpo puede dar, en cada aplauso que celebra la herida sin saber cuánto duele mantenerla abierta, en cada momento en que el mundo pide al artista que siga ardiendo, aunque el hombre ya esté cansado de quemarse. Camarón había escapado de la miseria cantando, pero la cima le enseñó otra verdad. A veces, el hambre del público puede ser tan implacable como el hambre de la infancia, y él, que había cantado para vivir, terminó viviendo bajo una exigencia que nunca dejaba de pedirle más. Cuando Camarón se fue, el flamenco no perdió solo una voz, perdió una forma de respirar. El 2 de julio de 1992, José Monje Cruz murió en Badalona, Barcelona. Tenía apenas 41 años. La noticia cruzó España como una corriente fría. No hizo falta explicar demasiado. Quienes habían escuchado su cante entendieron enseguida que algo se había roto. No una carrera, no una moda, algo más hondo. Se había apagado el cuerpo de un hombre que parecía cantar desde un lugar donde la vida dolía más. Pero la voz quedó, y esa fue la paradoja final de Camarón. El hombre era frágil, mortal, cansado, vulnerable. La voz, en cambio, parecía no obedecer del todo a la muerte. Seguía saliendo de los discos, de las radios, de las casas, de los bares, de las reuniones familiares, como si todavía viniera caminando desde San Fernando con la misma herida encendida en la garganta. La gente lloró al artista, pero también lloró al niño de la calle Carmen, al niño de las callejuelas, al niño que nació donde faltaba casi todo y que aprendió demasiado pronto que cantar podía ser una forma de llevar pan a casa. Al niño que perdió a su padre y entendió, en un funeral pobre, que el hambre no espera a que uno crezca. Ese niño nunca desapareció del todo. Estuvo siempre dentro del mito. Estuvo en cada quejío, en cada silencio, en cada nota que parecía levantarse desde una memoria antigua. Por eso Camarón no sonaba como un artista separado de su origen. Sonaba como alguien que llevaba su origen dentro.
incluso cuando ya había tocado la gloria. La pobreza no fue una anécdota de su biografía, fue una raíz. Y una raíz, aunque el árbol crezca alto, sigue bajo la tierra sosteniéndolo todo. Su final convirtió esa historia en una herida colectiva, porque Camarón había llegado demasiado lejos para morir tan pronto. Había cambiado el flamenco, había abierto caminos, había unido tradición y riesgo. Había demostrado que una voz nacida en la necesidad podía alcanzar un lugar reservado para los elegidos. Y, aún así, el cuerpo no pudo seguir el ritmo de la leyenda. La cima lo había elevado. También lo había consumido. En San Fernando, su nombre dejó de pertenecer solo a una familia. Pasó a ser parte de la memoria de una tierra. En Andalucía, su voz quedó como una señal de identidad, como una cicatriz hermosa, como una prueba de que el dolor, cuando encuentra una forma verdadera, puede atravesar generaciones. Para muchos, Camarón no fue simplemente un cantaor. Fue una frontera, un antes y un después en la manera de escuchar el flamenco. Pero detrás de esa grandeza, queda una pregunta triste. ¿Cuánto tuvo que perder José para que naciera Camarón? Perdió una infancia ligera. Perdió descanso. Perdió silencio. Perdió partes de su vida en cada noche de cante, en cada exigencia, en cada intento de estar a la altura de un hombre que crecía sin pedirle permiso. La gloria le dio eternidad, pero no le devolvió lo que el camino le fue quitando. Y ahí está el corazón de su historia. Camarón no venció a la pobreza convirtiéndose en un hombre rico o famoso. La venció de otra manera, obligando al mundo a escuchar una voz que había nacido precisamente de esa pobreza. Transformó la falta en arte, la necesidad en cante, el hambre en eco, el dolor en una belleza que todavía incomoda porque no suena limpia, no suena fácil, no suena domesticada. Su voz sigue viva porque no fingía. No cantaba desde una máscara, cantaba desde una verdad. Por eso, años después de su muerte, todavía se le escucha como si algo urgente estuviera ocurriendo. Como si aquel niño pobre siguiera intentando salir de las callejuelas. Como si cada nota llevara dentro el mismo impulso primero. No quedarse quieto, no rendirse, no aceptar que el lugar donde uno nace sea necesariamente el lugar donde debe morir su esperanza. Camarón se volvió eterno no porque escapara intacto de la vida. Se volvió eterno porque la vida lo marcó. Y él convirtió esas marcas en cante. El hombre murió joven. El mito siguió creciendo. Y entre ambos quedó una verdad imposible de borrar. José Monje Cruz nació donde faltaba casi todo. Pero trajo consigo una voz que no le pertenecía solo a él. Una voz nacida del hambre, del luto, de la calle, de la familia, de la necesidad. Una voz que subió desde abajo, tocó la cima y pagó caro cada paso hacia la leyenda. Al final Camarón no dejó una historia perfecta. Dejó una historia verdadera. La de un niño pobre que cantó para no hundirse. La de un hombre que llegó tan alto que el flamenco cambió para siempre. La de una voz que, incluso después del último silencio, sigue ardiendo como si nunca hubiera terminado de apagarse.